Bienvenidas y bienvenidos a la serie de videos de la Red de Investigación Relacional del Taos Institute. En la misma exploraremos la investigación desde una perspectiva relacional. Escucharemos a personas que trabajan con un proceso de investigación de estas características y aprenderemos acerca de los valores, conceptos y prácticas relacionadas con dicho proceso. Para comenzar, estas son algunas de nuestras ideas. La investigación desde una perspectiva relacional encarna una postura filosófica y co-creativa. Por lo tanto, no se trata de un método en sí, sino de una forma colaborativa de ser. Comprometerse desde esta perspectiva implica una respuesta ética al foco de la investigación. Reconocer que la realidad se crea a través del lenguaje y las estructuras sociales significa que también se puede volver a recrear. La investigación relacional es un proceso que está atento a relaciones e interacciones más amplias. El propósito es expandir las posibilidades y co-crear potenciales transformadores. Esperamos que disfrutes de esta serie y te invitamos a unirte a la conversación. Rosita Suárez, con Rocío Chaveste y Papusa Molina. Conocimientos ancestrales. Rosita Suárez, profesora de Psicología, Universidad Nacional de Colombia. El interés de Rosita está en las prácticas relacionales con personas indígenas y de pueblos originarios y su relación con la construcción del conocimiento. Haber aceptado esta invitación nos es muy emocionante, estamos muy emocionadas, Papusa y yo, de poder escucharte, precisamente hablar de tu trabajo y de las investigaciones, de la manera en cómo estás haciendo investigación y que tiene que ver con esto que nosotros llamamos investigación relacional. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo empezaría un poco diciendo que estás en Colombia. No sé si quisieras decir algunas cositas muy breves de ti, unas 2, 3 palabras sobre ti y sobre todo que nos hablaras de tu trabajo como investigadora en las comunidades con las que estás, en las que estás haciendo la investigación o la indagación. Sí. Bueno, pues mil gracias por la invitación, Rocío, Papusa. Es un momento muy emocionante para mí este nuevo encuentro, este reencuentro y volver a pasar por el corazón todas nuestras experiencias conjuntas y poder seguir departiendo, ¿no? Y pues sí, yo he trabajado acá en Colombia, en Bogotá. Trabajé bastante tiempo con el Instituto Colombiano de Antropología y de eso ya pues hace bastante, ¿sí? Y fui pues prácticamente la primer psicóloga que empecé a trabajar, a indagar en Colombia, en este campo de lo que en un momento se denominó como una psicología intercultural, y entrar más en relación con el mundo mismo de la antropología, de nuestros contextos culturales. Y todo surge pues fundamentalmente a partir de la pregunta que siempre nos habíamos hecho y cuestionado y que inclusive todavía nos preguntamos sobre aquello de lo normal y de lo patológico, ¿no? Y ver eso normal y patológico no desde un aspecto exclusivamente biologicista, sino que verlo más desde un contexto social. Entonces, por distintas situaciones de mi vida, siempre tuve la oportunidad de estar mucho más vinculada desde el aspecto de lo comunitario, de lo social. Mi mamá es trabajadora social, entonces desde muy pequeña tuve esa influencia. Y desde allí
queríamos indagar, ver el mundo relacional, ver ese mundo emocional que surge allí a partir de esas relaciones y sobre todo desde otro aspecto bien importante y era las particularidades de nuestras formas de ser, si se les podría denominar así, de aquello tan cultural, tan nuestro. Decirnos inclusive qué es lo que nos hace ser tan particulares colombianos, distintos, pero semejantes, pero a la vez distintos de los otros hermanos latinoamericanos, porque cuando nos encontramos con otra persona de otro país latinoamericano, sentimos que hay cosas que nos unen, pero que también hay muchas diferencias, ¿no? Y cómo desde allí y en cada cultura, en cada convivencia, en cada grupo, se van tejiendo y entretejiendo relaciones tan diversas que muchas veces uno se pregunta, uy, y esto yo no lo puedo clasificar o tener en mi mundo relacional como lo que yo tomaría como lo normal. Entonces, desde allí surge también toda esta otra perspectiva, ¿no? De entrar a contextualizar cultural y sociológicamente también a nuestro pueblo, a nuestras personas. No podíamos y veíamos que era absurdo aplicar técnicas que aprendíamos en la universidad, aplicar test psicológicos y pruebas de inteligencia a comunidades, por ejemplo, de los indígenas, de nuestros campesinos, de nuestros sectores marginales. Indudablemente eso daban unas categorías que nada que ver con lo que realmente eran, ¿no? Y mucho menos decir que eran unas personas hasta con unos cocientes intelectuales inferiores, sencillamente porque se pensaba y se vivía y se asumía el mundo desde una perspectiva completamente diferente. Entonces eso hace que aún siendo estudiantes de psicología, y bajo la, pues la asesoría y la guía de un gran psiquiatra, el doctor Álvaro Villar Gaviria, que es una de las personas que llevó y él fue amigo de los creadores también de la antipsiquiatría. Entonces él invitó a Franco Basaglia a Bogotá. Tuve la oportunidad, gracias a él, de estar con Franco Basaglia, de conversar. Y desde allí, desde estas conversaciones, de entrar en ese mundo del otro desde una perspectiva completamente diferente, del romper esas barreras de distanciar y de mirar a ese otro, sino más bien incorporándolo también e incorporándonos mejor en su mundo, en su universo y entrar en ese proceso de comprensión relacional allí. Entonces, ¿qué significaba la locura desde el mismo mundo de la locura? Entonces, no queríamos ir más allá, inclusive, de la misma literatura que había en este momento, de Laín, de Cooper, de todas estas experiencias, mismas vivencias de los pacientes, y entrar en nuestros pacientes, en nuestro mundo, explorar esas vivencias desde lo nuestro, ¿no? Entonces nos encontramos en el hospital psiquiátrico, con un mundo maravilloso en el que ellos nos decían ya desde esa perspectiva de entrar en ese mundo, nos decían, mire, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo no estoy loco, estoy ese embrujado. Así. Entonces, cuando entendemos y cuando interpretamos verdaderamente y cómo interpretar ese mundo de la brujería, Ajá. eso es otra cosa. Entonces, Claro. y llegamos precisamente a Cibaté, y nos encontramos casi que de entrada, al analizar allí, mirar todas las historias clínicas que había en ese momento, con una indígena en Vera Catillo, que son unas comunidades nuestras colombianas, que están hacia el Pacífico y también hacia el centro del país, y diagnosticada como esquizofrénica paranoide. Eso fue de lo más absurdo que pudimos encontrar, y les estoy hablando de hace bastante tiempo, eso fue en el 76. Uy. Entonces ya desde ese momento empezamos a cuestionarnos un momentico,
pero si esta es una indígena, ¿por qué está diagnosticada? Cuando entramos en su historia clínica y entrar en su mundo, pues la diagnosticaron como esquizofrénica paranoide porque estaba en un lugar equivocado, en el momento equivocado, en la casa de una señora de familia, ella ayudando a hacer los oficios y estaba lavando, que era lo único que podría hacer ella como indígena, lavar la ropa, y resultó que empezó ella a escuchar los llamados, los cantos de los jais, que son los espíritus, ¿no? Y que la estaban, le estaban pidiendo que debía, y le estaban dando casi que un mandato, que debería presentarse porque ella estaba siendo seleccionada para ser jaibaná. En esa comunidad las mujeres pueden ser chamanes, ¿no? Y entonces el jaibaná es el chamán de esa comunidad. Ella al escuchar los cantos, pues inmediatamente, según todo su mundo, su cosmogonía, hace su ritual de escucha y de diálogo con los jais, diciendo pues que era un honor para ella, que ella no lo merecía, bueno, todo este discurso allí, y llega la señora de la casa, ¿y qué es lo que ve? Entonces ahí es donde empieza todo este mundo, ¿no? Todo este encuentro de dos saberes totalmente opuestos y donde yo, desde mi prepotencia de saber científico, qué sé yo, de tener los criterios mejor de realidad y de verdad, veo a ese otro y de una vez digo, está loca. Hace rituales y además es indígena, de pronto quién sabe qué me puede hacer. Yo mejor llamo rapidito a la ambulancia, que vengan y se la lleven, y cuando le preguntan en los servicios médicos que quién era ella dice, yo soy la hija de los espíritus del agua. Wow. Y además estoy escuchando las voces, los cantos de los jais que me llaman para hacer jaibaná. Pues indudablemente todo eso entra perfectamente en nuestras categorías de diagnósticos y de delirios. Claro. Ahora, déjame preguntarte una cosa. ¿Cómo es que esto es muy, muy latinoamericano? En bastante. Sentidos, ¿no? Muy, muy, muy latinoamericano. Y también pensaba en muchas situaciones que suceden acá, en la cultura maya, o en la cultura mexica, en la cultura tzotzil, no sé. Pero, entonces, ¿cómo modifica todas estas cosas la forma en la que haces investigación? Porque allí entonces, en ese instante, afortunadamente, el equipo estaba conformado por antropólogos y también había otras personas que estaban estudiando educación. Entonces, indudablemente, la voz del antropólogo en ese momento fue la que nos hizo reflexionar y decir, un momento, aquí tenemos dos caminos, dos alternativas. O podemos entrar a mirarlos, y ustedes psicólogos les parecerá interesantísimo, como un delirio colectivo, porque eran muchas personas que decían que estaban embrujadas, o lo miramos desde otra perspectiva, desde el aspecto y del contexto cultural, y es el entrar a comprender ese mundo de la brujería. Entremos más bien a si existe este sistema que nos dice en qué momento yo puedo decir que estoy enferma. De la misma manera, entre ellos, debe haber un sistema de clasificación en que les permita decir, estoy loco, loco de verdad, o estoy loco, pero la etiología de mi locura es un maleficio. Entonces, entremos mejor a comprender cómo se arma esa estructura lógica allí, ese universo simbólico que nos permite entonces clasificar y empezar a decir esto es, esto no es, esto es posible, esto está cerca de lo que yo puedo armar o ir comprendiendo de lo que yo creo que es la realidad y lo que mi mundo alrededor me está diciendo de lo que es la realidad. En ese momento todavía no conocíamos ni del socioconstruccionismo, claro, ni conocíamos tampoco a Berger y Lugman, aunque teníamos contactos con sociólogos en la universidad,
pero sin embargo no los conocíamos, o sea que yo no tenía las herramientas teóricas ni metodológicas, solamente me fundamentaba en ese momento, allí en la misma antipsiquiatría, que yo veía que como que era el momento en que habría otros caminos de poder encontrar a ese otro. Entonces empezamos a hacer como esa integración bien interesante entre la antropología, la psicología, retomar toda esta escuela antropológica de cultura y personalidad, pero mirándola, no trayendo esas categorías para aplicarlas acá, sino que nos abría un camino para que buscáramos nuestras categorías y nuestras clasificaciones según nuestro mundo y nuestro universo cultural. Entonces, por eso me voy por el mundo de la cultura popular. Ajá. El concepto de salud y de enfermedad, el concepto mismo del cuerpo, porque aquí la concepción del cuerpo es fundamental. Entonces, cuando vamos avanzando y vamos encontrando inclusive personas que en este universo del curanderismo, la relación del cuerpo con la misma naturaleza, con el cosmos, la integración de estos dos, de que no somos seres aparte, opuestos, sino que somos naturaleza. Entonces, entender que nuestro cuerpo no funciona y no se explica simplemente a partir de un modelo anatomofisiológico, sino que va mucho más allá. Entonces yo tuve la oportunidad además después de trabajar y de hecho pues me pensioné en la Universidad Nacional y trabajé curiosamente no en psicología. Yo fui docente que me prestaban para unas clases que fuera a dictar en psicología, psicología comunitaria y también intervención psicológica, pero yo era en la Facultad de Medicina en el Departamento de Salud Pública. Entonces, con los estudiantes de medicina, yo les cuestionaba, les preguntaba, eran muy pequeños, todavía eran estudiantes de segundo semestre, y veíamos una asignatura muy bonita que era medicina y ciencias sociales, ¿no? Entonces, en ese contexto social de lo que era la medicina social, de empezar a hacer ese recorrido, les preguntaba, ¿cómo es que realmente ustedes ven que somos energía? Nos centramos en esa energía, pero sin embargo no lo priorizamos. Priorizamos es lo anatomofisiológico, pero todos nuestros aparatos de medición, e inclusive en las unidades de cuidados intensivos, lo fundamental es ese funcionamiento energético, lo que nos está diciendo si estamos vivos o no. Entonces, desde allí, el replantearnos ese funcionamiento mismo del cuerpo y verlo no como una estructura exclusivamente anatomofisiológica, sino fundamentalmente algo emocional y sobre todo relacional. Ajá. Es el contexto, no es el cuerpo aislado y mirar simplemente lo demás como de mi piel para afuera, ya, ¿no? El medio ambiente, no, es que el medio ambiente está en mí, yo estoy también en el medio ambiente. Entonces ya entrar en ese otro mundo relacional, emocional, rompe completamente ya estos esquemas. ¿Cómo, no sé, Papu, si tienes, yo quería preguntarle, ¿cómo ha sido para ti enseñar esta forma de hacer investigación? Y dentro de eso también yo me quedé pensando, porque nos hablas del cuerpo, ¿no? Sí. De lo corpóreo, sí. Cómo lo corpóreo no es solamente biológico, fisiobiológico, como le llamas tú, pero también cuál es el impacto en los conceptos de salud y enfermedad. Entonces, si ahora en esta siguiente descripción, si pudieras tal vez hablar de estas dos cosas. Sí. Bueno, voy a integrar las dos cosas y esto me remite, entonces, en ese mundo del trasegar por ese espacio del curanderismo y de todo, nos encontramos con los indígenas y entonces es cuando con ellos empezamos esta otra parte también de este proceso del entendimiento y de entrar en ese otro universo simbólico
y tratando de comprender y establecer unos diálogos de saberes. Entonces, allí es donde yo aprendo verdaderamente cómo entrar en ese otro universo, cómo comprender esa integración de ese cuerpo con todo ese universo, con ese cosmos, cómo mi cuerpo es también un microcosmos, que se traduce en eso de lo que más adelante voy a encontrar con Varela también y con Maturana, lo que van a denominar allí como ese emocionar. Ajá. Entonces también cómo ese emocionar se encuentra en ese mundo de relaciones, cómo mi cuerpo es uno también con el árbol, con el aire, con la lluvia. Cómo entonces es empezar a entender y a escuchar. Entonces allí viene un elemento fundamental que es la escucha. Entonces, ¿qué es escuchar? ¿Sí? Entonces, escuchar verdaderamente quitándome de mi mente cualquier tipo de clasificación para mirar al otro. Ajá. Entonces, si yo no escucho la naturaleza, si yo me siento mal abrazando un árbol, porque uy, esto es como que nosotros en Colombia tenemos una expresión que decimos que oso, ¿no? Entonces es como que ridículo, no sé por qué, pero lo decimos así. Uy, estoy haciendo aquí el oso, el ridículo, abrazando un árbol. Abrazando un árbol, contemplando una flor, con mis pies descalzos. Uy, qué ridículo que estoy haciendo. No. Entonces, ¿cómo entender verdaderamente esa integración? Y cómo al sentir que yo soy esa unidad también y al respirar, siento otra cosa completamente diferente. Cuando yo me acerco a esa otra persona, ya no lo estoy mirando como un otro diferente a mí, sino como una prolongación y una continuidad en donde lo que está centrado es el nosotros. Claro. Podemos entender entonces cómo en las comunidades indígenas no existe el concepto del yo. Ahí es cuando ya puedo, porque cuando más adelante vamos siguiendo cuestionando los mismos principios psicológicos, y mi misión en este momento, digamos, estoy en una tarea de darle la muerte al yo psicológico. ¿Sí? Entonces, déjame preguntarte una cosa, cuando estás hablando del yo psicológico, porque además es algo que es muy dentro de la cultura tradicional de la psicología o la psicología moderna, el yo, el quererle dar la muerte a este yo. Es grave. ¿Cómo? Que no, bueno, para ellos es muy grave. Gravísimo y todo el mundo, pero ¿cómo así? ¿Cómo que yo desaparece mi esencia? Como que si nos volviéramos todos locos y entráramos en ese mundo delirante de esquizofrénico. Y no, esa no es la propuesta. El yo psicológico es ese yo que nos ata, que no nos deja ser, que nos oprime. En últimas sería la dictadura del yo, es romper con esa dictadura del yo que está inscrita en unos modelos y en unos parámetros del deber ser que no nos deja. Entonces, se trata también de romper, cuando se rompe ese yo psicológico, se está rompiendo un paradigma que nos lleva, que es un paradigma de una linealidad, que está total y absolutamente amarrado a la razón, y a una razón que no te deja ser, claro. Una razón que oprime, que no deja que tu creatividad y tu emocionar fluya libremente. Es un yo que te dice que el deseo es carencia. Cuando el deseo no es carencia, el deseo fluye. El deseo va porque es una energía. ¿Sí? Pues estaba pensando ahorita, ¿cómo te ha ido o qué ha pasado con estas investigaciones que supongo que tú y tu grupo han estado haciendo?
y cómo han sido aceptadas en la psicología, en la sociología, en las otras profesiones de alguna manera que bueno, están mucho dentro de dentro de la modernidad. ¿Cómo te ha ido con este tipo de investigación y el trabajo? Ha sido, digamos, ha sido como utilizando términos católicos, ha sido un vía crucis. Ok. Sí, Claro. entonces es un recorrido bastante espinoso, muy complicado, porque se trata de romper los principios fundamentales de la psicología. Y no solo de la psicología, sino en general de las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, se encuentra uno con todas esas resistencias y además que son resistencias que tienen que ver con esa misma estructura yoica en la que te obliga a permanecer dentro de unos parámetros, dentro de unos estándares de lo que se considera que es lo normal, lo patológico, lo que es la realidad y lo que es la razón. Entonces, por eso es la dificultad y cuando, gracias también a todos los avances y a que ya la física cuántica nos abre otras dimensiones. Totalmente. Entonces, ¿cómo a partir, entonces digamos, desde allí es de donde yo me he podido agarrar un poco, sobre todo en el mundo de la academia, ¿no? Para demostrar cómo, si bien es cierto que la psicología en sus inicios surge parte también desde la misma física, es la misma física la que nos va a dar ahora otros elementos para poder entender ese mundo y entrar en ese mundo de ese yo y de ese otro desde otras perspectivas. Rompe esas relaciones y esa mirada lineal y tan de causa-efecto, tan del tiempo, del ayer, el hoy y el mañana, para mirarlo desde otra perspectiva completamente diferente. Entonces, allí están esos elementos bien interesantes para empezar a aplicarlos y a mirarlos desde nuestro contexto relacional, de nuestro contexto de la cultura y de ese mundo, de ese otro, de las infinitudes de posibilidades de crear relaciones y de inventarnos también y reinventarnos nuestras formas de relacionarnos, ¿no? Entonces es desde este mundo, cuando ya entonces empiezo a tranquilizar, de poder hacer citas y decir fulano de tal, además autores europeos y norteamericanos dicen que tal cosa, y entonces con toda esa, sí, las venias que le hacemos a todas estas teorías, entonces empezamos a mirar, pues yo no, ¿por qué no nos miramos también a nosotros mismos? ¿Por qué no nos reconocemos? Ustedes están allí en México nada más y nada menos que con todo ese centro de cultura, de saber tan impresionante que nos legaron esos ancestros, donde si los españoles hubiesen tenido otra mirada y hubieran podido entender ese concepto del cuerpo y los códices, la lectura de los códices y además el conocimiento que había de la anatomía, de la fisiología, yo no sé cómo hubiera sido el avance de la ciencia, porque imagínense, ellos ya conocían perfectamente, y hay descripciones, y ustedes lo saben mejor que yo, ¿sí? Y empecé yo a leer también los libros de López Austin sobre cuerpo y poder y ver allí los dibujos y todos los códices de las descripciones perfectas del cuerpo. Imagínense, ¿cuántos años hace todo eso? Donde se hubiera tenido, y hasta ahora nosotros estamos aproximándonos, en el siglo XX nomás fue que empezó la aproximación al conocimiento del sistema nervioso de la manera que ya lo conocían allí. Claro, claro. Y es más, y aquí en Colombia también, porque aquí como no tenemos las grandes obras arquitectónicas, también se ha visto a los indígenas desde otra perspectiva de inferioridad y resulta que no. Entonces ellos en su pensamiento y en sus prácticas, también aquí encontramos operaciones y vemos los cráneos
que tienen allí las evidencias de trepanaciones craneanas, de operaciones, y que los mismos antropólogos forenses han logrado descifrar que ellos no murieron por esas operaciones, ¿sí? Luego, el conocimiento que había en nuestra América iba mucho más allá del conocimiento que tenían en ese momento los europeos. Entonces, a partir de todo este tipo de cosas, cuando empezamos a hacer, ahora ya volteemos nuestra mirada, no miremos más hacia el afuera, no quiere decir que esa mirada de ese otro afuera, del más allá de nuestros océanos, no sean válidas, ¿sí? Son tan válidas como, pero ¿por qué las tomamos como el único referente y por qué no también miramos a lo nuestro? ¿Por qué no nos leemos y nos reconocemos entre nosotros y hacemos todo este intercambio de saberes? Entonces, cuando ya empezamos a leer lo nuestro, a leer a nuestros autores también latinoamericanos, encontramos una riqueza de conocimiento y de sabiduría, que entonces eso ha hecho que ya los mismos estudiantes y los docentes y los pares empiecen como en cierta forma a tranquilizarse. Digo un poquito, porque todavía... A mirarlo, ¿no? Cuando menos a mirarlo. Claro. Creo que Papusa tiene una pregunta por ahí. Sí, básicamente es que una pregunta, un comentario, ¿no? Precisamente este trabajo que Rocío y yo estamos intentando, es decir, que todos estos nuevos conocimientos posmodernos, sí. Por ejemplo, ahorita me hacías pensar en mucho de lo que decías en toda esta idea de diálogos abiertos, de Jaco Sécula, todas estas cosas, no es que no sean buenas o que no aporten, no. pero que en realidad pudieran entrar en conversación, y eso es lo que queremos hacer, traerlos en conversación con estos saberes ancestrales. Claro. Que básicamente estaban diciendo lo mismo, ¿no? Cuando Jaco dice, ¿por qué estamos medicando a la gente? El movimiento de Made in America que dice, no estamos locos. O Entonces, las voces que escuchamos son válidas. Entonces, ¿cómo traemos esta conversación, vamos a llamarle de una cierta manera, postmoderna, a la conversación con los conceptos ancestrales que nos permitirían tal vez ver algo en una manera más compleja? Y entonces me sigo quedando con esta pregunta, Rosita, no sé si mira, de la salud y la enfermedad. Porque tú decías y dijiste muy desde el principio, los chamanes, las gentes de los pueblos, los indígenas, saben quién realmente está enfermo y quién está siendo un vehículo de las deidades o de los ancestros. Entonces, ¿cómo empezar a reconstituir o desde dónde empezar a reconstituir el concepto de salud y enfermedad? Precisamente una cosa, porque estaba pensando en esta idea de la salud entre los mayas, Papus, y el trabajo comunitario, de cómo en un momento dado lo que hay que hacer es alinear, lo que se pasa es que se alinea la comunidad, los astros, los dioses, los saberes ancestrales, la comunidad, la familia y el individuo. Entonces se hace una alineación de tal manera que la enfermedad o lo que haya desaparece o no existe en realidad, y lo que se hace es que se une todo esto en un eje, ¿no? Entonces pensaba esta es la manera como los jmen, que son los chamanes, en el pueblo maya, entonces ellos lo que hacen es alinean todo esto y entonces permiten, y incluso es un trabajo comunitario, por ejemplo, ¿no? Entonces no lo sé. De hecho es comunitario en la medida en que no se está yendo a la individualidad, porque la individualidad no es la que está enferma. Es otra concepción misma de la colectividad. Entonces, en la individualidad, trayéndolo a nuestros términos, se manifiesta
el conflicto o el desbalance o lo que podríamos denominar como la enfermedad. Es que inclusive entre ellos no existe el concepto de enfermedad. Ah, es interesante. Entonces, así como no existe el concepto del yo, tampoco existe el concepto de enfermedad, como lo manejamos nosotros, pues, ¿sí? Ujú. Para ellos simplemente son desbalances energéticos que se generan pueden ser por transgresiones a las mismas normas, a la misma naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Es reconfigurar, entonces son sanaciones, pero de la colectividad. Entonces, cuando hay una persona de una familia en la que se manifiesta algo, no es esa persona, es el contexto, es la familia, es la misma comunidad. Luego, todos deben entrar en ese proceso de reconfiguración, de alineación nuevamente o de conciliación. Por eso el chamán ocupa un papel supremamente importante, porque él es el mediador y además no está haciendo simplemente una sanación individual, sino es la memoria misma de la colectividad. Es el agente que va a transmitir precisamente lo que nosotros llamamos identidad, pero que el término no es el mejor. Hablaríamos mejor de la alteridad, porque es desde función con nosotros, de la inclusión del otro en nosotros. Entonces, es la reorganización de la misma comunidad. ¿Y cuál es el punto de partida entonces? La escucha. A partir de lo que ellos también llaman como la misma paciencia. ¿Sí? Y no es la paciencia ay, sí, del dejarme golpear y que me golpeen y que qué paciencia. No, es desde otra perspectiva la paciencia. La paciencia es el saber escuchar, el poder entrar en esos universos y en el romper las barreras de la individualidad que no me deja verdaderamente entrar en el proceso de la comunidad. Sí, no puedo entrar en una comunidad si siempre estoy pensando en mi individualidad. Lo que llamamos también en nuestros términos entonces es el egoísmo, ¿no? Entonces es romper eso y es romper fundamentalmente con todos aquellos esquemas que no me permiten ver al otro, es decir, con los prejuicios, con todo este sistema de clasificaciones que no me dejan entrar en el mundo del otro y en el de crear el universo de nosotros. Entonces, eso es paciencia, es saber escuchar al otro, saber comprender las diferencias y no querer volverlas homogeneidades, sino entrar en el mundo del respeto de las diferencias. Entonces, cuando yo ya logro a través de esa misma escucha y abro mi corazón, abro mi mente, es lo que ellos denominan como el caminar la palabra. Por eso yo me he tomado el atrevimiento, con su autorización de varios indígenas de distintas comunidades, de apropiarme del término, o no apropiarme, de tomar mejor el término de caminar la palabra como una técnica o una estrategia terapéutica y una estrategia también metodológica para trabajar con las mismas comunidades y trabajar con nosotros mismos, ¿sí? Entonces hacemos un proceso de reflexividad en el que yo cuando entro en ese universo de ese otro, cuando entramos en esos diálogos de saberes, para poder entrar en un diálogo, necesito estar en una actitud verdaderamente abierta de reconocimiento del otro. Claro. Y desde esta misma perspectiva, entonces, caminar la palabra no es simplemente dar pasitos uno al lado de otro, ¿no? Caminar la palabra implica el abrir nuestras mentes y empezar a escuchar conjuntamente nuestro mundo de esas emociones, el compartir también
los mismos conocimientos el uno y otro y los vamos enriqueciendo. Entonces ahí entramos ya en ese proceso mismo dialógico, del reconocimiento de lo que trae cada uno, de lo que podemos seguir abriendo y de lo que podríamos entonces continuar. Entonces, la otra situación también que es bien interesante de los indígenas es que ellos no consideran un pasado atrás, un presente y un futuro adelante. El pasado está en el presente y está más en el futuro. Y el futuro está en el presente. ¿Sí? Entonces, hay un pasado, el pasado es un presente continuo que incluye también siempre el futuro, porque el futuro no es de estar pensando como decimos cuando hablamos de los proyectos de vida, ¿sí? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Cómo se ve en 5, 10, 15, 20 años? ¿Sí? Eso para ellos es absurdo. Claro. No puede entrar eso en su lógica. Por eso para ellos tampoco es tan importante la edad. ¿Cuántos años? No, eso no dice nada, ¿sí? Simplemente son etapas y momentos de la vida en que estamos construyéndonos conjuntamente. Eso es lo que está contando. Entonces, eso es el caminar la palabra. Es el compartir verdaderamente esas experiencias del uno con el otro permanentemente. Y no podemos hablar de lo que pasó y ahora pasemos la página. No, nada de esas situaciones porque allí está. ¿Qué es lo que hace que seamos en este instante? Pues los de adelante, dicen ellos, para referirse a los ancestros. Sí. Porque son ellos los que van determinando esos futuros en la medida que te dan elementos que consolidaron y constituyeron lo que llamaríamos unas personalidades o lo que llamaríamos también la supuesta subjetividad, ¿sí? Ese ser. Y eso se enmarca dentro de otro momento supremamente hermoso, que es el pensar bonito. ¿Sí? Y por eso ustedes me han oído siempre estar insistiendo que estamos pensando bonito, que caminamos la palabra, y que seguimos pensando bonito. Entonces, ¿qué es el pensar bonito? El pensar no está separado del sentir, porque alguien me preguntaba y me decía, oye, ¿y por qué no hablas del sentipensar bonito? Pensar. Ajá. No es necesario. Tal vez si lo vemos desde la lógica del otro, sí es diferente, pero aquí no. Aquí estamos rompiendo ese paradigma y el pensar es sentir, es emocionar, estar allí. Yo no puedo pensar sin sentir. Luego no tengo por qué hacer el guión. Cuando yo bauticé aquí, mi casa acá en Villa de Leyva, que es un pueblito colonial muy lindo que espero que vengan a visitarme algún día, muy cerca de Bogotá, estamos en territorio sagrado Muisca, que es una de las comunidades ancestrales de Colombia, ¿no? Okay. Y entonces yo le puse casa de pensamiento. Entonces cuando me dicen, casa de sentipensar, no queda más bueno, digo, no, es casa de pensamiento. Y del pensar bonito. ¿Y qué es el pensar bonito? Es el mundo de la espiritualidad, del caminar la palabra con el corazón dulce. ¿Y el corazón dulce qué implica? Es quitarme las clasificaciones para poder entrar a ver al otro. Porque si yo estoy escuchando al otro, pero estoy pensando, uy, este me gusta, este no me, este es un antipático, este es buena gente, este piensa de no sé qué, eso no me deja entrar verdaderamente en el mundo del otro porque lo estoy ubicando en unas casillas previamente determinadas, que eso es el yo, ese es el yo psicológico que no me deja entrar y ver, explorar el mundo de ese otro. Es entender las palabras de los mayores, de los de adelante, de los de la experiencia, del gran abuelo Sol, escuchando las feminidades y las masculinidades de la misma naturaleza, porque yo soy eso también. Es sentir que la vida y la naturaleza no son una línea recta,
que todo se mueve y vibra en espiral por tiempos caóticamente en el universo. Es un estar telúrico, es la mismidad de la tierra, caminante de mitos, usos y costumbres. Es la conciencia silenciosa del estar siendo. Es hacer parte de todo junto a todo. Es sentir el corazón de todos y de cada uno. Qué lindo. Gracias por este maravilloso pensar bonito. Por caminar la palabra. Sí. Y caminar la palabra. Y yo podría seguir con esta conversación por horas, no, y probablemente vamos a tener otras oportunidades, pero ha sido maravilloso caminar hoy la palabra contigo y pensar bonito. Cuando menos así me siento yo. No sé, Rocío, si quisieras decir algo más para detener por un momento esta conversación. Para pausar esta conversación. Así es. Seguiremos pensando bonito. Yo creo que a mí esto de caminar la palabra, creo que es un tema que podríamos tener otra conversación como estas, de caminar la palabra pensando bonito. Sí, sí, claro. Y además incluso me gustó si tú dispones de otra cosa, adelante, pero me gustó mucho incluso para el título, caminar la palabra pensando bonito. Eso iba a proponer. Okay. Porque creo que qué mejor manera de explicar y de honrar tu trabajo de pensando bonito, caminando la palabra. Así que muchísimas gracias, Rosita. Te agradecemos infinitamente el que hayas estado con nosotros. Nos vamos a ver para otros eventos y para otras cosas, y muy probablemente, si tú no lo permites, regresaríamos contigo en algún momento para seguir platicando acerca de las investigaciones que tú haces, la manera en cómo las haces, para compartir con nuestros colegas del Taos Institute y con los colegas del mundo que están interesados en la investigación relacional. Claro que sí, por supuesto, por favor, es un honor que también me hacen el poder compartir con ustedes y empezar a pensar bonito y seguir caminando la palabra, ¿no? Este es el primer paso. Este es el primero. Sí, seguiremos. Por favor, únete a la conversación. ¿Qué captó tu atención en esta entrevista? ¿Cómo crees que estas ideas reflejan una orientación relacional a la investigación? Deja un comentario en YouTube o únete a nuestra comunidad en www.taosinstitute.net/relational-research-network. Agradecemos al equipo de liderazgo de la Red de Investigación Relacional por la visión y la dedicación para hacer que esta serie de videos cobre vida. Este video fue presentado por el Taos Institute.